En este video vamos a profundizar un poco más acerca de los diferentes tipos de materia que existen. En general, podemos decir que la materia existe como sustancias puras o como mezclas. Estas sustancias puras están conformadas por lo que son los elementos y los compuestos, mientras que las mezclas, que son combinaciones de sustancias puras, podemos encontrarlas como homogéneas o heterogéneas. Cuando hablamos de una sustancia química pura, nos referimos a cualquier materia que tenga una composición química fija y unas propiedades que le son características. Una sustancia no se puede descomponer ni purificar por medios físicos. Una sustancia es materia de un tipo particular. Cada sustancia va a tener sus propias propiedades características que son diferentes del conjunto de propiedades de cualquier otra sustancia. Muy pocas muestras de materia consisten en sustancias puras, en cambio la gran mayoría van a ser mezclas. Algunos ejemplos de sustancias puras lo encontramos, por ejemplo, en los gases nobles, como el helio, el neón o el argón, sustancias como el azúcar o el diamante. Casi todas las muestras de materia con las que normalmente trabajamos son mezclas. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras en las que cada sustancia va a conservar su propia composición y propiedades. El tipo de mezcla que se reconoce más fácilmente es aquel que no es uniforme en su totalidad. En este caso, como que las conocemos como mezclas heterogéneas, nosotros podemos diferenciar las diferentes partes de la mezcla. Existe otro tipo de mezcla que tiene propiedades uniformes en todas partes. En este caso vamos a hablar de una mezcla homogénea o una solución. Algunos ejemplos de mezcla incluyen el agua salada, el aire, que es una combinación de diferentes gases entre los que podemos contar nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua, etc. Una de las características de las mezclas es que ellos tienen una composición variable, lo que significa que nosotros podemos preparar un número infinito de mezclas diferentes de los mismos compuestos. Por ejemplo, si tomamos sal y azúcar, si vamos a variar las cantidades de cada uno de los componentes, podemos hacer un número infinito de mezclas. En este caso, pues la repetición de un mismo experimento sobre mezclas de fuentes diferentes puede darnos resultados distintos. En tanto que si nosotros tenemos una muestra pura, siempre me va a arrojar los mismos resultados. Una mezcla se puede separar por métodos físicos, puesto que cada uno de sus componentes va a conservar sus propiedades. Por ejemplo, una mezcla de diferentes líquidos podemos separarlo por destilación, puesto que cada uno de estos líquidos va a tener un punto de ebullición diferente. Entonces podemos hacer la separación. Por imantación se puede separar mezclas de compuestos sólidos en la que alguno de ellos contenga hierro, por ejemplo. A través de la filtración podemos separar sustancias sólidas y líquidas. Por decantación podemos separar sustancias líquidas en las que vamos a ver diferentes densidades. En cromatografía, las diferentes formas cromatográficas podemos separarlo dependiendo del tipo de cromatografía. En este caso estamos viendo una cromatografía de papel. Las sustancias que van a desplazarse de la mezcla original teniendo en cuenta la disolución que tenga en cada uno de los componentes de la mezcla que está llevando, del líquido que encontramos en el fondo. A diferencia de las mezclas, las sustancias no pueden descomponerse o purificarse por medios físicos, puesto que es materia de un tipo único. Cada sustancia pues va a tener unas propiedades características propias que van a diferir de cualquier otra. Por ejemplo, si nosotros purificamos agua a partir de agua de mar o agua de un río, agua de un lago, agua de la llave, la purificamos hasta obtener agua pura. En todos los casos, sin importar la fuente, el agua va a ser H2O. Esto se considera una sustancia. Por tanto, pues es algo redundante decir sustancia pura. Una sustancia es pura por definición. Los compuestos son un tipo de sustancia en la cual vamos a encontrar que está formada por átomos de dos o más elementos
unidos químicamente en proporciones fijas. Cuando hablamos de elementos unidos químicamente, estamos hablando de a través de enlaces químicos. En este caso, como en el caso del agua o del ácido clorhídrico, nosotros vamos a encontrar que para separar los componentes de los compuestos en sus partes más pequeñas, no podemos utilizar un método físico. Si yo tomo agua, por ejemplo, y hago una destilación, pues voy a pasar el agua completa, no se me va a dividir en hidrógeno y oxígeno. Para hacerlo, debo utilizar un método químico, en este caso, la electrólisis, a través de la cual yo puedo separar, utilizando corriente eléctrica, el agua en sus componentes, en hidrógeno y oxígeno. Un compuesto químico es un tipo de sustancia formada por la combinación de átomos diferentes en proporciones constantes. Nosotros podemos tomar un compuesto y descomponerlo en sustancias más sencillas, siempre por métodos químicos y siempre en la misma proporción de masa. Es así como podemos decir que un compuesto es una sustancia pura formada por dos o más elementos diferentes en proporciones fijas. Si tomamos, por ejemplo, el agua, esta se va a componer de 11.1% de hidrógeno y 88.9% de oxígeno en masa. De esta forma también podemos describir a el dióxido de carbono como estar formado por un 72.7% de oxígeno y un 27.3% de carbono. De esta forma podemos describir la composición en masa de cualquier compuesto químico. Esta observación, hecha en miles de compuestos, llevó a lo que se conoce como la ley de las proporciones definidas o ley de la composición constante, que nos dice que diferentes muestras de cualquier compuesto puro contienen los mismos elementos en las mismas proporciones en masa. Un punto importante de los compuestos químicos es que ellos tienen propiedades químicas diferentes a las de los elementos que la conforman. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene unas propiedades en punto de ebullición, en la densidad, en la cristalización, en la difusión, etcétera, etcétera, que son diferentes a la de el hidrógeno y el cloro. Cuando ellos se combinan, generan compuestos que tienen unas propiedades únicas que los hacen distinguibles de otro tipo de sustancias. Cuando nosotros descomponemos un compuesto químico a través de métodos químicos, obtenemos un tipo de sustancia todavía más simple, conocida como elemento. Un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en sustancias más simples mediante métodos químicos. Toda la materia que conocemos está formada por átomos y los átomos forman los elementos. De acuerdo a la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, definimos un elemento como la materia en la que todos los átomos que la conforman se parecen en que tienen la misma carga positiva en el núcleo. Esto es, todos los elementos y átomos se diferencian en el número de protones. Diferente número de protones nos está indicando que estamos hablando de átomos diferentes. Se han identificado 118 átomos que representan 118 elementos químicos, los cuales nosotros podemos encontrar organizados en la tabla periódica de los elementos. De estos 118 átomos, 90 existen en la naturaleza y los demás han sido sintetizados en laboratorio. Para representar y manejar esta información de forma más sencilla, no utilizamos los nombres de los 118 elementos porque esto sería un poco tedioso. Lo que se hace es utilizar un conjunto de símbolos que me van a representar los elementos. Estos símbolos los podemos escribir mucho más rápido que los nombres, me van a ocupar menos espacio y su representación es universal. Esto significa que sin importar cuál es el lenguaje, cuál es el idioma del que estamos hablando, el símbolo químico del helio siempre va a ser H mayúscula y E minúscula. En el caso del nitrógeno siempre va a ser una N mayúscula, en el caso del hidrógeno una H mayúscula y así sucesivamente. Estos símbolos, como pueden observar en su tabla periódica,
van a consistir en una letra mayúscula o una letra mayúscula seguida de una letra minúscula. Los elementos, todos los que se conocen y se han identificado, aparecen en la tabla periódica. El nombre de cada uno de los elementos viene definido por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, que es una organización internacional que representa a las sociedades químicas de más de 40 países. La UPAC pues, hace recomendaciones respecto a algunos asuntos de convención y terminología en química. Son los encargados de definir temas como nomenclatura, en lo que hace parte esta simbología. Estas pues, recomendaciones no tienen una fuerza legal per se, pero normalmente se le considera a la UPAC una autoridad en el mundo. Anteriormente, quienes descubrían los elementos pues reclamaban ese derecho que tenían a nombrarlos, pero algunas veces era difícil establecer quién había sido la primera persona que había hecho el descubrimiento. En los tiempos modernos, y pues a raíz de evitar confusiones y que se utilizaron diferentes nombres para el mismo elemento, algo que ya ha pasado, por ejemplo, con el tungsteno, que también se le conocía como wolframio, la UPAC pues hace algunas recomendaciones y es quien al final define cuáles van a ser los nombres de estos nuevos elementos. Hoy día, cuando se le da el nombre de los elementos y como podemos observar en las tablas periódicas, los elementos pues, pueden tomar nombres de algún personaje histórico que ha tenido algún impacto en el descubrimiento de elementos químicos. Vamos a encontrar elementos, por ejemplo, asociados a Bohr, a Sievers, a Marie Curie. Otros elementos llevan nombres de ciudades o de países, el moscovio, el francio. Otros tienen que ver con alguna de sus propiedades o son nombres que son muy antiguos y que han permanecido en el tiempo. Y esto hace referencia a los elementos mucho más antiguos que se conocen pues, desde los primeros humanos. Estos compuestos reciben sus nombres generalmente de palabras que vienen del latín, del alemán o del griego. Y aquí en esta tabla encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, la plata, cuyo símbolo es Ag, viene de Argentum. El plomo, Pb, también viene de una raíz latina. Vamos a encontrar el mercurio, aquí tenemos el nombre, Hydrargyrum, que hace referencia pues, al nombre antiguo, lo mismo que el hierro o el cobre. Y por eso estos elementos que tenemos aquí, entre otros, van a tener una terminología de símbolo que de pronto no se corresponde con el nombre que nosotros conocemos pues, en el idioma español o incluso en el inglés. Dada una muestra, ¿cómo puedo hacer para distinguir si es una sustancia o una mezcla? Nosotros pues lo primero que debemos preguntarnos es, ¿puedo hacer una separación por un proceso físico? Si la respuesta es sí, voy a tener una mezcla. Si la respuesta es no, voy a tener una sustancia. Si esta mezcla es totalmente uniforme y no puedo distinguir sus partes, voy a llamarla homogénea. Si puedo diferenciar las diferentes partes de la mezcla, se le considera heterogénea. En el caso de la sustancia, que recordemos no es necesario decir sustancias puras, puesto que eso es redundante, si la podemos descomponer por un proceso químico, hablamos de un compuesto, y si no, hablamos de un elemento. Recuerden que ningún elemento químico se puede separar por ningún proceso químico. Los elementos solamente se pueden separar a través de procesos nucleares. Podemos encontrar más información sobre este tema en los libros que aquí encontramos listados y que hacen parte de los que están recomendados dentro del curso.